Buenas noches. Mi nombre es Mónica Budiño. Soy estudiante de quinto semestre del Instituto Superior Universitario Sucre, de la carrera de Contabilidad. Este video es para la asignatura de Finanzas, impartida por el economista Osvaldo Loro. El tema es Análisis de Proyecto, capítulo 11. El análisis de proyecto. El presupuesto de capital puede que sea la aceptación o el rechazo de proyectos sea una cuestión sencilla. Tan solo se tiene que preparar un conjunto de pronósticos de flujos efectivos, seleccionar la tasa de descuento correcta y hallar el valor presente neto. Para encontrar proyectos que generan valor para los accionistas nunca será un ejercicio mecánico. Por lo tanto, dedicamos los siguientes capítulos a los métodos con los cuales empresas consiguen poner las cosas a su favor al tomar decisiones de inversión. Puede que surjan propuestas de inversión de muchas partes de la organización. En consecuencia, las empresas necesitan procedimientos para asegurarse de que cada proyecto sea valorado consistentemente. El primer capítulo es revisar cómo las empresas desarrollan planes y presupuestos de inversiones de capital, cómo autorizan determinados proyectos y cómo verifican si estos se desempeñan de acuerdo con lo prometido. Cuando los administradores reciben una propuesta de inversión, no toman demasiado en serio los pronósticos de flujo de efectivo. En lugar de ello, tratan de entender qué pueden hacer que el proyecto funcione o que resulte mal. Una vez que se conoce lo que hace funcionar el proyecto, será posible reconfigurarlo para mejorar su éxito. Y si se entiende qué causas podrían hacerlo fallar, entonces se podrá decidir si vale la pena intentar descartarlas. Quizá más gastos en investigación de mercado eliminarían las dudas sobre la aceptación de los consumidores. Tal vez hacer otra perforación dará una mejor idea sobre el tamaño del depósito de mineral, o es probable que es más trabajo en el banco de pruebas confirmaría la durabilidad de las soldaduras. Cuando más pronto se identifique que un proyecto en realidad es negativo, mejor incluso. Si se decide que vale la pena seguir sin un análisis adicional, nadie querrá ser sorprendido si después las cosas salen mal. Es mejor conocer las señales de peligro y las acciones que se tomarían en tal caso. El capítulo es mostrar cómo los administradores utilizan el análisis de sensibilidad, el análisis de punto de equilibrio y la simulación de Monte Carlo para identificar los supuestos cruciales de las propuestas de inversión, así como explorar lo que podría salir mal. No hay nada mágico en estas técnicas más que el sentido común asistido por computadoras. No se necesita una certificación para saber utilizarlas. El análisis de flujo de activos supone que las empresas gestionan los activos de forma pasiva e ignoran las oportunidades de expansión del proyecto si es exitoso o de abandonarlo en caso contrario. Sin embargo, los administradores inteligentes toman en cuenta estas oportunidades al momento de decidir sobre una inversión, buscan la manera de capitalizar el éxito y reducir los costos de fracaso, y están dispuestos a pagar los proyectos que ofrezcan dicha flexibilidad. Las oportunidades para modificar proyectos conforme se aproxima el futuro se conocen como opciones reales. En la última describimos algunas opciones reales importantes y se muestra cómo utilizar los árboles de decisiones para realizar elecciones futuras. Proceso de inversión de capital. Los directivos necesitan alguna advertencia sobre los futuros desembolsos de inversión. Por eso, en casi todas las grandes empresas, el proceso de inversión comienza con la preparación de un presupuesto de capital anual, que es una lista de proyectos de inversión planeados para el siguiente año. La mayoría de las compañías permiten que las propuestas de proyectos provengan de las plantas para que sean revisadas por los administradores de división y después por los
directivos y su personal de planeación. La preparación del presupuesto de capital no es un ejercicio rígido ni burocrático, sino un proceso con muchas discusiones. Los administradores de división negocian con los de la planta y afinan sus listas de proyectos. El presupuesto de capital final también debe reflejar la planeación estratégica de la empresa. Dicha planeación asume una visión descendente de la empresa e intenta identificar los negocios en los que tiene una ventaja competitiva, así como aquellos que podían venderse o cerrarse. Las elecciones de inversión de capital de una compañía deberían reflejar las visiones tanto abajo arriba como arriba abajo, presupuesto de capital y planeación de estrategia respectivamente. Los administradores de planta y de división, quienes hacen la mayor parte del trabajo en el presupuesto de capital, de abajo arriba, los árboles no los dejan ver el bosque. Los planeadores estratégicos tendrán una visión errónea del bosque porque analizan los árboles uno por uno. Autorización de proyectos. Una vez que el presupuesto de capital es aprobado por los directores y por el Consejo de Administración, se convierte en el plan oficial del siguiente año. Sin embargo, no es la aprobación final de determinados proyectos. Casi todas las empresas demandan una solicitud de asignación de fondos para cada propuesta. Esa solicitud incluye pronósticos detallados, análisis de flujos de efectivo, descontados e información del respaldo. Muchos proyectos de inversión conllevan costos elevados y pueden determinar el tipo de negocio de la empresa durante 10 o 20 años. Por lo tanto, la aprobación de las solicitudes de asignación de fondos se reserva a los directores, a menudo a partir de los límites sorprendentes bajos. Por ejemplo, una empresa grande que invierte 400 millones anuales requeriría que los directores aprobaran todos los proyectos superiores a $500,000. Dicha centralización en la toma de decisiones acarrea sus propios problemas. Los directores no procesan la información detallada sobre cientos de proyectos y deben confiar en los pronósticos que fueron reunidos por los patrocinadores de estos. Un administrador inteligente se preocupa porque los pronósticos sean realistas. Las auditorías. Muchas empresas controlan el progreso de los proyectos grandes realizando auditorías. Poco después de estos empiezan a operar. Las auditorías identifican problemas que necesitan correcciones, verifican la exactitud de los pronósticos y sugieren preguntas que debieron hacerse antes de que el proyecto arrancara. Las auditorías valen la pena principalmente porque ayudan a los administradores a hacer un mejor trabajo cuando llega la siguiente ronda de inversiones. Las auditorías no miden todos los costos ni los beneficios de un proyecto. Sería imposible separar el proyecto del resto del negocio. Análisis de sensibilidad. La incertidumbre significa que hay más cosas que podrían suceder que las que realmente ocurrirán. Siempre que se hace frente a un pronóstico de flujo de efectivo, se debería tratar de descubrir qué otros acontecimientos podrían pasar. Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad se reduce a la expresión de los flujos de efectivo en términos de las principales variables del proyecto y el cálculo de las consecuencias de posibles errores de estimación en las variables. Obliga a los administradores a identificar las variables subyacentes, indica dónde sería más útil la información adicional y ayuda a evidenciar los pronósticos injustos o inapropiados. Un inconveniente de la de sensibilidad es que siempre da resultado un tanto ambiguo. Por ejemplo, ¿qué significa optimismo y pesimismo? El departamento de mercadotecnia interpretaría los términos de manera muy diferente que el departamento de producción. Después de 10 años y de cientos de proyectos, la retrospección mostraría que el límite pesimista del departamento de mercadotecnia era 2 veces mayor que el departamento de producción.
pero por lo que descubrirá dentro de 10 años no sirve nada hoy. Por supuesto, podría especificarse que cuando se utilizan los términos pesimista y optimista, se quiere decir que solo hay el 10% de probabilidad de que el valor verdadero termine siendo peor que el de la cifra pesimista, o mejor que el optimista. Sin embargo, no es nada fácil conocer la idea subjetiva que cada persona tiene acerca de las verdaderas probabilidades de los posibles resultados. Otro problema de sensibilidad es que las variables subyacentes posiblemente estén interrelacionadas. ¿Qué caso tiene examinar por separado el efecto de un incremento en el tamaño del mercado? Si el mercado excede las expectativas, es probable que la demanda sea más fuerte de lo que se anticipó y que los precios unitarios sean superiores, y que por analizar por separado el efecto de incremento en el precio. Si la inflación hace que los precios lleguen al límite del intervalo que se estableció, es bastante probable que los costos también se inflen. Análisis del escenario. A menudo los administradores consideran que el análisis de escenarios es útil, ya que permite estudiar diferentes combinaciones de variables de forma coherente. Generalmente, los previsores prefieren proporcionar una estimación de los ingresos o de los costos bajo un determinado escenario que da por valor absoluto optimista o pesimista. Análisis del punto de equilibrio. Cuando realizamos el análisis de sensibilidad de un proyecto, cuando examinamos escenarios alternativos, en realidad nos preguntamos qué pasaría si las ventas o los costos resultaran ser peores que lo estimado. A veces los administradores prefieren expresar este interrogante de otra forma y preguntarse qué tanto pueden empeorar las ventas antes de que el proyecto empiece a perder dinero. Este ejercicio se conoce como análisis del punto de equilibrio. Apalancamiento operativo. Las gráficas del punto de equilibrio común ayudan a los administradores a valorar el apalancamiento operativo, es decir, la exposición del proyecto a los costos fijos. Un elevado apalancamiento operativo significa mayor riesgo, por supuesto, manteniendo todo lo demás constante. Simulación Monte Carlo. El análisis de sensibilidad permite considerar el efecto de cambios en las variables, considerándolas de una en una. Al analizar el proyecto con escenarios alternativos, es posible considerar el efecto de un número limitado de combinaciones de posibles variables. La simulación de Monte Carlo es una herramienta para considerar todas las posibles combinaciones, por lo tanto permite inspeccionar la distribución completa de resultados del proyecto. La simulación de un proyecto. Hacer un modelo de proyecto. El primer paso en cualquier simulación es introducir en la computadora un modelo preciso del proyecto. Por especificar probabilidades. Recordemos el procedimiento para simular la estrategia de juego. El primer paso era especificar la estrategia. El segundo, especificar los números de la ruleta. Y el tercero, pedir a la computadora que le seleccione aleatoriamente y calcule el resultado de la estrategia. Simular los flujos de efectivo. La computadora muestrea a partir de la distribución de los posibles errores, calcula los flujos de efectivo resultantes cada periodo y registra. Después de muchas iteraciones empieza a obtener estimaciones exactas de las distribuciones de probabilidad de los flujos de efectivo del proyecto. Exactas, es decir, solo hasta el punto en el que el modelo y las distribuciones de probabilidad de los errores de pronósticos sean exactos. Calcular el valor presente. Las distribuciones de los flujos de efectivo del proyecto permiten calcular los flujos de efectivo esperando con más exactitud. En el último paso, hay que descontar los flujos de efectivo esperados a fin de encontrar el valor presente. Simulación de la investigación y desarrollo. Aunque a veces sea costoso y complicado, la simulación posee el mérito de obligar a la persona que lleva a cabo las estimaciones a enfrentarse a la incertidumbre y las interdependencias. Una vez que se ha construido un modelo de simulación, es fácil analizar las principales fuentes de incertidumbre de los flujos de efectivo para ver cuánto se reduciría esta incertidumbre mediante la mejoría de los pronósticos de ventas o costos. También se podría explorar el efecto de las posibles modificaciones del proyecto. Opciones reales.
Cuando se usa el flujo de efectivo descontado para evaluar un proyecto, implícitamente se supone que la empresa mantendrá los activos de manera pasiva, pero no se les paga a los administradores para que sean, no, pero no se les paga a los administradores. Después de invertir en un nuevo proyecto, no solo se sientan y miran cómo pasa el tiempo. Si las cosas salen bien, el proyecto se expande, pero si sale mal, se reduce o se abandona por completo. Los proyectos que pueden modificarse de esta manera son más valiosos que los que no proporcionan tal flexibilidad. Cuando más inciertas son las perspectivas, más valiosa se vuelve dicha flexibilidad. El análisis de sensibilidad y la simulación Monte Carlo no reconoce la oportunidad de modificar los proyectos. Las opciones para modificar los proyectos se conocen como opciones reales. Puede que no siempre los administradores usen el término de opción real para describir estas oportunidades. Árboles de decisiones. Los árboles de decisiones ayudan a comprender el riesgo del proyecto y el modo en el que las decisiones futuras afectarán sus flujos de efectivo, incluso si nunca se aprende o se utiliza la teoría de la evaluación de opciones. Los árboles de decisiones son parte necesaria de una buena caja de herramientas financieras. Gracias.